¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de TikTok? Se cumplió un año más de la muerte, del asesinato, para ser exactos, en contra del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. La narrativa oficial, la narrativa mediática, responsabiliza a los cárteles de Sinaloa y de Tijuana del mismo. ¿Qué fue lo que ocurrió supuestamente, según este guión escrito por el gobierno, ad hoc totalmente a los intereses hegemónicos, pues que se confundieron? Que los narcos, los arellanos, estaban buscando al Chapo y se confundieron y dispararon en contra del automóvil del cardenal. Otras voces indicaron que no, que era un enfrentamiento directo entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa, y el cardenal quedó en medio de esta refriega. Perdón, pero después de tantos años me sorprende que todavía sigamos creyendo esta falacia que, les reitero, fue escrita, fue dirigida, fue producida, fue creada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, apoyado por los diversos medios de comunicación que se encargaron de propagarla como una verdad histórica. Y ya de verdades históricas, sinceramente, ya estamos hasta la coronilla. Se obvia, ¿no?, por lógicas razones, el contexto que rodeaba al cardenal Posadas Ocampo, su vínculo directo con la teoría de la liberación, sus relaciones con Samuel Ruiz, con Raúl Vera, dos obispos también, por supuesto, uno en Chiapas, otro en Coahuila, quienes apoyaban constantemente a los movimientos guerrilleros, a la igualdad de condiciones, a la lucha, al reconocimiento indígena, a la lucha de los pobres por salir adelante, que cuestionaban al poder dominante, fuera político, económico. Y ellos tres, ojo con esto, ellos tres fueron los primeros, hablando del ámbito religioso del México moderno, que empezaron a hablar de una economía criminal, que comenzaron a hablar directamente de empresas criminales, si quieren con otros nombres, pero ya comenzaban a ligar precisamente esa relación entre gobierno, empresarios y cárteles de la droga. ¿A quién le respondían los cárteles de la droga si eran totalmente impunes? Fueron los primeros que empezaron a ligar al poder político como el gran protector, como el gran padrino, y por lo consecuente como el gran responsable de la tragedia humanitaria que se estaba gestando con base a un sistema financiero, a un sistema económico que comenzaba ya a imponerse y a profundizarse en nuestro país. Y 6 años antes había sido con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, todo fue diferente. Me refiero a que fue más profundo la aplicación del neoliberalismo. En ese sentido, por supuesto que el cardenal Posadas Ocampo, teniendo el peso que tenía al interior de la Iglesia Católica, a pesar de sus diferencias con la Iglesia de la capital de la República, se volvió un escollo para el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari. Se volvió un obstáculo, una piedra en el zapato, porque era capaz de denunciar precisamente lo que era un secreto a todas luces, que quien manejaba el narcotráfico ya era el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, se tomó la determinación de liquidarlo, porque hay pruebas, hay testimonios, hay señalamientos que vieron claramente a gente con un corte militar disparar en contra del automóvil que trasladaba al cardenal. Esto se ha dicho durante los últimos años, así de sencillo. Y tanto el cártel de los Arellano como el cártel de Sinaloa jamás han reconocido que tengan responsabilidad en esa muerte. Incluso tampoco han dicho que quedara atrapado Posadas Ocampo, ni mucho menos. Y siendo honestos, si alguien tenía influencia en los Arellano era la iglesia, así de sencillo. Y el respeto del Chapo Guzmán a la figura religiosa también es un hecho. Entonces, estamos ante un episodio que marcó precisamente la operación de la empresa criminal, del gran cártel que es el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el gran organizador del narcotráfico en este país, y que tuvo como una de sus primeras víctimas al cardenal Posadas Ocampo. Como siempre un gusto, como siempre un placer.